La 63ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del diputado Clemente Castañeda Ojeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, les da la más cordial bienvenida al foro de discusión Elecciones en Estados Unidos y el efecto Trump, derribando ese muro. Nos acompañan el diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. El diputado Clemente Castañeda Ojeflich, organizador de este foro. El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. El señor Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, California, y director ejecutivo de Construyendo Puentes, no Muros. Agradecemos la presencia en representación del licenciado Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, al embajador Ignacio Ovalle, que ha ocupado el cargo de embajador en Argentina, Cuba y recientemente destacado por el gobierno chileno. Gracias por acompañarnos, embajador. También contamos con la asistencia de la senadora Marta Tagle, del doctor Alejandro Chanona, miembro de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Damos la más cordial bienvenida a todas las y los diputados federales y locales que nos acompañan en este foro. Para darnos un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra el diputado Clemente Castañeda Ojeflich. Por favor, diputado Castañeda. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muy buenos días también a la gente que nos ve a través del canal del Congreso. Colega diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Diputado Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la mesa directiva en representación del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Amigo, colega, paisano Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles y una persona emblemática en la lucha de los mexicoamericanos en Estados Unidos. Es un placer que estés con nosotros el día de hoy. Desde luego a todas mis compañeras diputadas y diputados, a mi compañera senadora Marta Tagle, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Tear down this wall fue la frase que utilizó Ronald Reagan, justamente expresidente de la Unión Americana, republicano, en el contexto de la Guerra Fría. La frase, por supuesto, además de tener una connotación política importante, tuvo un enorme valor simbólico para toda una generación y para los procesos de transición y consolidación democrática en el mundo. Hoy, por supuesto, los sistemas políticos democráticos en Occidente están transitando por una encrucijada. Estamos frente a un fenómeno de transformación de nuestras democracias, producto del debilitamiento de la confianza en las instituciones y en sus resultados, en donde se ha canalizado la frustración ciudadana hacia los regímenes políticos y hacia los políticos. Hoy se están construyendo muros de desconfianza, muros de exclusión, muros de intolerancia y muros de miedo. Hoy tenemos que estar atentos a las señales que nos envía el mundo, y en el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues desde luego que no son la excepción. Hemos organizado desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano este foro de discusión justamente para analizar el proceso electoral en Estados Unidos y sus efectos en la relación bilateral con México, particularmente en tres esferas estratégicas: en el ámbito de la seguridad y el contexto internacional,
en el ámbito de la economía y la relación comercial y en el impacto de las comunidades o a las comunidades de mexicanos e hispanos en Estados Unidos. Para abordar estos temas hemos hecho un gran esfuerzo para convocar a destacados especialistas con el fin de que desde esta Cámara de Diputados emprendamos una revisión seria y profunda sobre el impacto de las elecciones en Estados Unidos y en particular sobre los efectos de la candidatura republicana a cargo de Donald Trump. Quiero aprovechar para hacer un paréntesis y agradecer de manera muy sentida a todos los ponentes que participarán el día de hoy, quienes han demostrado no solamente gran motivación, sino gran interés en participar en este foro. De verdad, a todos, muchas gracias, bienvenidos. ¿Por qué consideramos, valga la pregunta, por qué consideramos que es necesario que desde México analicemos los efectos de esta candidatura y del proceso electoral en general? La relación bilateral entre México y Estados Unidos es una de las más complejas del planeta. En primer lugar, por el flujo de personas, tanto por los movimientos migratorios como por las visitas que ciudadanos de ambos países realizan y que dejan una derrama económica anual de más de 10,000 millones de dólares. En segundo lugar, por los intercambios económicos que representan más de 550,000 millones de dólares anuales. Y en tercer lugar, por la necesaria e intensa cooperación entre ambos países que ha resultado crucial para mantener la paz en la zona fronteriza y consiguientemente en el hemisferio occidental. Igualmente importante es realizar este análisis porque en la campaña presidencial de Estados Unidos se ha vertido un discurso de odio contra los mexicanos y contra México. Se han generado expresiones de ofensas, ataques, que por supuesto representan un riesgo y una amenaza para nuestros connacionales. En este sentido, es nuestra responsabilidad tomar una posición de compromiso y congruencia, de defensa de los derechos de nuestros compatriotas y de los intereses mismos de nuestro país. No son exageradas estas aseveraciones cuando observamos los vacíos y contradicciones del propio discurso republicano. Trump dice, más empleos, porque los empleos se están volando a México y a otros países, pero al mismo tiempo quiere construir un muro para aislar a su país. Trump dice que es necesaria la ley y el orden para recuperar la seguridad, pero no dice nada de la inclusión y la construcción de comunidad entre todos los grupos sociales para tener una seguridad duradera. Trump dice que los políticos están lejos de la gente, y sí, en todo el mundo hay una crisis de las clases políticas, pero no ha aportado una respuesta democrática para enfrentar este problema, sino una propuesta basada en la manipulación, la demagogia y la polarización, con lo que justamente se socava cualquier democracia. Y finalmente, Trump dice, hagamos América grande otra vez, pero la polarización y la tensión que genera su propuesta de aislamiento, deportaciones masivas, discriminación y odio, están apuntando en contra de los principios fundamentales que han hecho grande no solo la democracia americana, sino cualquier democracia: la libertad, la igualdad, la inclusión y la tolerancia. Los vacíos y vicios de esta plataforma electoral no solo son un problema de discurso, son un fenómeno que está generando efectos. Un discurso de odio siempre genera consecuencias, desde que ingresa en la arena pública, y prueba de ello son los crímenes de odio, la tensión entre los países y la desconfianza que se alimenta entre los grupos sociales. Por ello, la pregunta que nos convoca el día de hoy, independientemente de nuestra afiliación o simpatía partidista, es cómo derribamos ese muro, el muro que polariza, que tensa, que discrimina y que amenaza la posibilidad de construir una relación duradera y de confianza, no solo entre personas, sino también entre países. Cómo derribar este muro debe ser una respuesta y una responsabilidad de todos. Y sabemos que incluso en el Partido Republicano hay quien hoy busca responder positivamente a esta pregunta. Por eso es que el día de hoy la Cámara de Diputados es sede para responder a estos cuestionamientos desde una perspectiva plural, responsable e incluyente. Y lo es, hay que decirlo, porque desafortunadamente el gobierno federal no quiso reaccionar a tiempo ante los efectos de un discurso de odio contra los mexicanos.
No quiso reaccionar a tiempo ante las amenazas potenciales y actuales de la relación bilateral y económica entre ambos países. Nuestro gobierno tomó la decisión de subestimar este fenómeno que hoy se presenta con toda fuerza. Decidieron que no merecía la pena tomar acciones contra un discurso de odio, decidieron esperar a que este discurso llegara a una candidatura, decidieron esperar a que esta candidatura creciera en las encuestas. Reaccionaron demasiado tarde y reaccionaron mal, dándole a México las 36 horas más vergonzosas de su historia reciente, invitando de manera irresponsable a Donald Trump a nuestro país con una estrategia a todas luces errática que solo terminó por tensar todavía más las relaciones entre ambos países. Debo decir que no se entiende esta postura del gobierno federal cuando en Estados Unidos habitan más de 30 millones de personas de origen mexicano, 11 millones de ellos de primera generación. No se entiende cuando en todo el mundo México tiene la red consular más grande de un país en otro, en este caso en Estados Unidos, con 50 consulados en funcionamiento. Valga resaltar que mientras esto sucedía en el gobierno federal, en esta Cámara de Diputados se elaboró un punto de acuerdo y se abordó con mucha responsabilidad varios ejercicios de técnica legislativa, por ejemplo, aquel que desde el mes de abril se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hiciera frente al discurso de odio contra los mexicanos utilizando las herramientas de la diplomacia internacional. Dicho acuerdo no tuvo una respuesta, sino hasta un mes después, por parte de la Cancillería mexicana, por supuesto en sentido negativo. E igualmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en el mes de agosto un nuevo acuerdo para que la Secretaría documentara los casos de crímenes de odio detectados en contra de los mexicanos, mismos que hasta la fecha no tienen respuesta. Hoy esperamos de verdad que podamos abrir un gran debate sobre estos temas. Desde Movimiento Ciudadano, y estoy seguro que en esto coinciden muchos de los grupos parlamentarios, entendemos todos la trascendencia y las implicaciones del proceso electoral que hoy vive Estados Unidos, no solo en relación directa con México, sino sobre todo sus consecuencias para la comunidad méxico-americana y desde luego para el futuro de la relación bilateral y por qué no decirlo para el futuro del mundo. Sean todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por su presencia y esperamos que sea de su agrado y de mucha salud para la vida pública de México este foro. Bienvenidos. Muchas gracias, diputado Castañeda. Mucho agradeceríamos al diputado Francisco Martínez Neri dirigirnos unas palabras y hacer la declaratoria formal de inauguración de este foro. Por favor, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho respeto a los invitados especiales, a los señores y señoras diputadas, a la senadora que se encuentran presentes hoy. Quiero decirles que la relación entre México y Estados Unidos ha sido de grandes coincidencias, pero también de grandes dificultades. No podemos olvidar los mexicanos las relaciones de afinidad entre Abraham Lincoln y Benito Juárez, cada quien luchando por lo propio, allá en contra de la esclavitud y acá luchando por la reforma. Pero tampoco podemos olvidar momentos difíciles para el país, como la invasión del 47. No podemos olvidar momentos de dificultad que ha vivido nuestro país en esta relación a veces tortuosa con los Estados Unidos. Y hoy pareciera que algunos signos ominosos aparecen nuevamente y de manera objetiva y de manera subjetiva también podemos observar la posibilidad que no llegará, seguro, de la construcción de un muro que seguramente habría de afectar relaciones
entre nuestros países y que nadie desea. Por eso es que el día de hoy analizar los temas de la relación con Estados Unidos, el tema concreto de las elecciones en ese país me parece de primordial importancia y quiero hacer un reconocimiento a Movimiento Ciudadano por esa actividad. Y en esas circunstancias, deseándoles el mayor éxito posible, quisiera pedirles que nos pusiéramos de pie para hacer la declaratoria inaugural correspondiente. Hoy día 3 de octubre, siendo las 9:40 horas, me permito declarar formalmente inaugurado este foro Elecciones en Estados Unidos y el efecto Trump, deseando, por supuesto, que las conclusiones sean benéficas para nuestros países y que desde luego estas conclusiones tengan que ver con el no a un muro, que tengan que ver con el sí a una mejor relación entre nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Para presentar a nuestro conferencista, señor Antonio Villaraigosa, tiene el uso de la palabra el diputado Clemente Castañeda Hueflich. Por favor, diputado. Primero invitamos al presidium a tomar sus lugares y a continuación iniciaremos la conferencia magistral. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Castañeda Hueflich. Por favor, diputado. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar a Antonio Villaraigosa, aunque pues desde luego no necesita más presentación, pero voy a tratar de resumir algo de su trayectoria, que dicho sea de paso es bastante extensa. Antonio Villaraigosa es exalcalde de la ciudad de Los Ángeles, California. Fue el primer alcalde hispano de Los Ángeles desde 1872. Villaraigosa fue elegido alcalde de Los Ángeles tras las elecciones del 17 de mayo de 2005, en las que venció al alcalde gobernante James Hahn. En el servicio público, Villaraigosa ha ocupado el cargo de miembro de la Asamblea Estatal de California por el Distrito 45, así como el de portavoz de dicha asamblea y miembro del Consejo de Los Ángeles por el Distrito 14. Antes de haber sido elegido para un cargo público, Villaraigosa tuvo y sigue teniendo una amplia carrera en la organización de trabajadores. Sigue participando activamente en temas como lo son educación, participación ciudadana, agua potable, inmigración, transporte público y cuestiones de desarrollo económico. Es portavoz a nivel nacional por el Estado de California en dichos temas. Antonio Villaraigosa, bienvenido a la Cámara de Diputados, bienvenido a México.
Buenos días. Sí, está bien. Listo. Gracias. Gracias, por su ayuda. Mira, vi al principio, primero, buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes. No tengo un discurso escrito. Voy a compartir las palabras en una manera más de conversación. Me dijeron que querían un discurso de base o una plática básicamente de 30 minutos y después preguntas de 30 minutos. Entonces, primero quiero dar las gracias al Congreso. Quiero saludar a los senadores y los congresistas que están aquí con nosotros. Gracias por asistir a este evento, y mañana en el Senado vamos a tener un evento muy similar. Gracias por la invitación a estar con ustedes. Y vengo, después de escuchar a mi amigo, el congresista Clemente. La verdad es que hizo un resumen muy bien y claro. Yo creo que no puedo añadir mucho a lo que dijo él, pero sí te quiero dar una perspectiva de un americano de descendencia mexicana que ha estado en la lucha, en la política por ya 48 años. Entonces, en ese sentido, vi que algunos de ustedes tenían traducción. Y como yo me crié en un hogar de habla inglés y mi abuelito vino a los Estados Unidos hace más de 100 años, en 1903, de León, Guanajuato, mi español es poco chueco. ¿Ok? Entonces, si necesitas traducción, está bien, pero yo voy a hablar en español, no en inglés. ¿Está bien? Qué bueno. Mira, quería venir por más de una razón, no nomás para participar, sino yo creo que es importante que entendemos en este tiempo política donde la demagogia antimexicana es a un nivel que no hemos visto en décadas. Yo creo que es importante que el pueblo mexicano, la gente mexicana entiende que la gran mayoría de los estadounidenses no tiene ese odio en contra de México. La gran mayoría de los Estados Unidos entiende que México es un gran país. Muchos de nosotros. Trump. Hola. Ok, gracias. Ay, qué bueno que tenemos 10 micrófonos. Entonces, en ese sentido que quería venir. Yo, como te dije, mi abuelito vino hace 100 años, vino de León, Guanajuato con su camiseta, trabajó en el campo. Primero fue a Texas y no los dejaron entrar en el restaurante por ser mexicano. Después de unos meses fue a Los Ángeles, trabajó en el campo. Después de un tiempo empezó se hizo como empresario de frutas y vegetales. Al fin de los 20, con nada de educación, fue un rico. En un tiempo cuando el mexicano no se subió así, perdió todo su dinero durante la depresión. Tenía 2 hijas, una esposa más joven, la dejó, y mi mamá estaba en un foster home, un lugar donde te cuiden, y él lo visitaba cada sábado. Te digo esto porque siempre digo, él fue parte de la grande generación estadounidense que sufrió durante la depresión, que
realmente fue la generación que nos ha dado tanto en los Estados Unidos. Yo empecé de activista con el boicot en contra de las uvas, con los campesinos, con César Chávez y Dolores Huerta, de 15 años. Fui líder estudiantil, empecé una organización con afroamericanos de Black Student Union, la unión de los estudiantes negros. Unos meses después fui fundador de United Mexican American Students, UMAS, que era una organización de estudiantes mexicoamericanas. 4 años después de lanzarme como líder y protestas sobre la falta de una educación de primera clase para los pobres y la gente de color y los latinos, empecé defendiendo el inmigrante. Toda mi vida, líder comunitario, líder sindical de 25 años en 5 estados, presidente de un sindicato. Por 25 años trabajando afuera del gobierno. En 1994 me eligieron como asambleísta. Primer año un líder demócrata, 3 años después el presidente de la Asamblea Estatal. Cuando me eligieron, la propuesta 187 estaba en la boleta. Si no recuerdes esa propuesta dijo que el niño indocumentado no podía recibir una educación pública y el indocumentado no podía recibir servicios hasta de emergencia médicos. Yo estuve en contra, me postulé en contra de esa proposición, aunque era muy popular en California y fue mi primera vez de correr. Lo que vimos y lo que tienen que entender aquí en México es que este sentimiento de Trump, más abierta, nunca hemos visto en los tiempos modernos un candidato para la presidencia postulándose así y hablando del mexicano. Pero como dije en el FLIL en noviembre, mira, ustedes tienen que entender, desde el fin de la guerra México-americana, hemos tenido un grupo de americanos que hablan así del mexicano, que castigan al mexicano en esta manera. No es algo fuera de normal, a menos esta es la primera vez que un candidato para la presidencia ha hablado a este nivel. Yo no hablo muy bien el español porque nuestros padres, y conocí a un congresista de Texas, que nació en Texas y ahora vive aquí, y lo mismo allá, muchos de nuestros padres decidieron hablar inglés para protegernos, para que no nos pusieran las clases bajas. Entonces muchos de nosotros perdimos el español porque en esos tiempos fueron tiempos muy raciales, muy fuertes para el mexicano. En 94 empezamos con esta propuesta de 187 y yo creo que hay una lección de esa experiencia, porque lo que pasó, sí ganaron. Y afortunadamente en los Estados Unidos tenemos instituciones demócratas muy fuertes, incluyendo la de judicial. Y perdió al fin en los cortes esta propuesta. Pero ¿qué pasó? California era o fue un estado morado, más republicano que demócrata. Después de la proposición 187, yo como líder mayoritario y presidente de la Asamblea Estatal y otros, encabecemos una campaña para registrar 1 millón de latinos. Y ahora, después de 94, hay 2 millones de latinos. Y California, el estado donde histeria anti-inmigrante y anti-mexicano se
fue muy fuerte. Ahora California es un estado azul y demócrata, por uno hecho, por el hecho de que registramos a 2 millones de latinos. Es en ese contexto que quería hablar con ustedes, porque por mucho tiempo he escuchado tu debate. Todos ustedes están diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer directamente a impactar esta elección? Y les he dicho muy claramente, no puedes hacer nada directamente, no tienes un voto. Pero los que sí tienen un voto son los mexicanos y los latinos allá. Tienen que entender un fenómeno. El mexicano es el grupo etnia que menos se hacen ciudadanos en los Estados Unidos. El mexicano es el grupo etnia que menos registra a votar. Y el mexicano es el grupo etnio que menos va a las urnas. Entonces, en ese contexto, ¿por qué habla Trump en esta manera? Porque puede, porque no hay consecuencias. Nunca hubiera hablado tan abiertamente de un grupo etnia tan grande si votaban. Pero cuando no votamos, creen que pueden hacer lo que le da la gana. Un político en México o en los Estados Unidos entiende, si dice algo o hace algo, hay consecuencias. Pero si no hay consecuencias, ¿qué pasa? Se puede decir lo que da la gana. Cuando ustedes debaten qué pueden hacer, pueden afiliarse a las iniciativas como Diles que Voten, que es un grupo, y hay otros, y el otro, Clemente, ¿cómo se llama otra vez? El mismo lado. Estos son iniciativas de mexicanos acá entendiendo que tenemos que promover el voto allá. Mire, de 15 años entendía, si no hacemos ciudadanos, si no aprendemos inglés, si no nos educamos, si no nos hacemos poder económico, nunca vamos a reflejar los cambios demográficos que se han llevado a cabo en los Estados Unidos. Empoderar el mexicano es allá, es el trabajo más importante, no nomás para la democracia allá, sino por el impacto de que habló el congresista hace unos minutos. Entonces, yo creo que en esta elección nos da una oportunidad. Mira, yo empecé un plan que se llama WWW Building Bridges Not Walls. Y no lo hice porque Hillary y el Papa estaban hablando de Building Bridges Not Walls. Yo vine a México cuando eligieron al presidente Calderón a visitarlo. Ese día el Senado, republicanos y demócratas, hasta amigos llamados progresistas, votaron por un muro. Yo vine aquí a México y dije, queremos puentes, no muros. Deberíamos ver la frontera en la manera que dijo el congresista Clemente. Deberíamos verlo como una oportunidad. Deberíamos verlo como una oportunidad para más comercio económico, para más intercambio cultural, tratar de aventajarnos de la población mexicana allá y acá y hacer muchos más lazos fuertes. Y un día lo vamos a hacer mucho más. Para ahorita tenemos que enfrentar este fenómeno de Trump. Entonces, es en ese contexto que quería venir. Mira, lo que está pasando en los Estados Unidos, y yo creo que tus representantes de los diferentes partidos son mucho más, conocen mucho más la política estadounidense que los de los Estados Unidos conoce de México.
Y ustedes, todos ustedes tienen pasaportes. Creo que 40% de los congresistas estadounidenses ni tienen pasaportes, ni han salido de el país. Entonces, no entienden, por ejemplo, este fenómeno no es algo particular en los Estados Unidos. Como dijo, entendemos muy bien con la globalización lo que ha pasado, este fenómeno para mucha gente. La economía no se está trabajando para ellos y para especialmente los mal educados. Entonces vemos que con Brexit en Britania, en Alemania, en Hungría, en Italia, en Austria, lo que está pasando es lo mismo. La gente está frustrada con la economía, creen que no está funcionando para sus familias, están frustrados con la política, no nomás aquí en México, en los Estados Unidos, pero mundialmente frustrados con los políticos. Y los demócratas surgen y tratan de dar respuestas muy básicas, muy, no sé cómo se dice, muy sencillos, ¿no? Y decir, mira, los raíces de tus problemas vienen con el refugiado o el inmigrante, y eso es parte de lo que está pasando allá. Entonces, yo creo que lo que está pasando, gana o no gana, y quiero que sepan, Trump puede ganar. Soy demócrata y creo que al fin tenemos una maquinaria para sacar el voto mucho más sofisticada, mucho más amplia que los republicanos. Pero tienes que entender, esta elección está cerrada. Ellos tienen mucho más emoción atrás de su campaña y la candidatura de Trump, y los políticos aquí entienden, la emoción promueve el voto. Hay mucho más emoción de su lado, de nuestro lado. Entonces, si creen que este fenómeno va a desaparecer con que no va a ganar, no estás correcto. Segundo, que va a terminar con Trump, gana o pierde, también no es cierto. Este es un fenómeno que vamos a tener que enfrentar allá y acá. Porque como dijo el congresista muy bien, y lo hiciste bien, el impacto es tremendo. No sé si ustedes saben, el presidente estadounidense tiene mucho poder sobre el Tratado Libre. Sabemos, hay crítica aquí en México, en los Estados Unidos, del Tratado Libre. Perdimos trabajos en algunos sectores, ganamos trabajos en otros, allá y acá. Pero entendemos algo, tenemos un nivel de comercio entre los dos países que nos va a afectar a todos. Si gana Trump y trata de rechazar o renegociar al Tratado Libre, va a costar millones de trabajos con posibilidades. Sabemos que va a pasar al peso y al dólar si gana. Entonces, las remesas, que es tu PIB, ustedes dicen PIB, PIB, número 2, ¿no? Sí, nuestros sí, PIB, número 2. Si trata de interferir con las remesas, híjola. Lo bueno es tenemos instituciones fuertes y no va a ser fácil hacer ninguna de esas cosas, pero va a tratar. Entonces, yo creo que tenemos que tener, y qué bueno que hay tanta gente hasta afuera, tenerlo en mente. Esta elección es importante y tenemos que levantar la conciencia de que estos lazos entre los dos países es tan importante que los dos lados de la frontera tienen que tomar mucho más en consecuente, mucho más como prioridad. Y no nomás sobre la reforma migratoria y los carteles, sino tenemos que fortalecer estos lazos a un nivel y levantar la conciencia de la importancia a un nivel mucho más grande. A concluir, porque creo que estoy cerca de
25 minutos por ahí. Quiero decir lo siguiente. Mira, si pierde Trump, hay un sector de los republicanos que van a continuar con esta política. Yo creo que va a ser un sector más débil, pero un sector que va a continuar. Si Hillary gana, una de sus prioridades, ha dicho, dentro del primer 100 días, es una reforma migratoria. Pero para la prensa, que les gustan, sabes, analizar y criticar, la verdad es, van a criticarla si todos los demócratas están en favor de la reforma migratoria y no los republicanos. No podemos pasar una reforma sin el ayudo de los republicanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a continuar el cinicismo, la frustración, un sentimiento de la gente, incluyendo los votantes latinos. Los políticos nos promesan, nos dicen que nos va a apoyar y no hay nada. Entonces, este fenómeno de latino no votando puede continuar. En ese sentido, yo creo que este debate, esta conversación que ustedes están llevando a cabo es muy, muy importante. Primero, tenemos que apoyar a los diferentes movimientos y espero, y qué bueno, cuando acepté esta invitación dije, yo solamente quiero oír si todos los partidos están participando, porque ahorita los partidarios no hay campo, porque la verdad es que tenemos que tener un frente popular en contra de esta política de Trump. Si son de los 5 o 6 partidos que están aquí, se pueden criticar después de la elección, tener su conflicto, pero para ahorita todos tenemos que estar unidos en contra de esta política, de aquí y allá. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartir. Con todo gusto acepto preguntas. La única cosa que te digo, allá, y yo sé acá porque he venido suficiente, la gente le gustan las preguntas que son rollos largos. El más sencillo y corto, recuerdes, mi español no es perfecto, el más sencillo, el más corto, la pregunta, el más sencillo, el más corto, la respuesta. Y podemos tener más preguntas. Con eso, si alguien tiene micrófonos, está abierto a las preguntas. Gracias, señor Villaraigosa. Daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Le suplicamos que sean las preguntas cortas. Adelante. Sí, me parece totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, pero hay una pregunta un tema que me preocupa mucho. ¿Qué se puede hacer para revertir el tema de criminalización de la migración? Porque me parece que ese es uno de los temas más peligrosos que están en la mesa. ¿La criminalización de la inmigración? Sí. Mira, cuando estos políticos, cuando tratan de decir que el inmigrante hace más delitos se dice, crímenes, los estudios de la Academia de Ciencia, no sé su nombre formal, pero creo que es Academia de Ciencia estadounidense, ha estudiado el fenómeno de crimen. ¿Sabes qué? El indocumentado de cualquier país, incluyendo el indocumentado mexicano, hace menos delitos que los nativos, hasta los nativos anglosajones. No estoy hablando de los nativos mexicanos y afroamericanos, que sabemos que hay más alto porcentaje de crimen, de los nativos anglosajonos. Entonces, esta política que dice el inmigrante es criminal es una absurdidad y no tiene nada de base en los hechos.
Lo que ha pasado durante los años, han criminalizado la inmigración a un nivel que realmente no deberían. La gran mayoría de la gente que vienen a los Estados Unidos vienen porque tienen hambre, porque entienden que ese es un país donde puedes empezar aquí y llegar allá a un nivel. Pero ¿sabes qué? No somos número 1, ya hemos bajado a 16. Francia, Canadá, Inglaterra, son lugares donde se empieza acá y se suben acá a un nivel más grande que los Estados Unidos. Tenemos que hacer algo sobre la criminalización. La verdad es, en este tiempo va a ser muy duro, va a ser muy duro. Eso no es decir que no deberíamos plantear que criminalizar a estos inmigrantes es una absurdidad. Deberíamos tener una reforma migratoria que nos deja más gente y llegar allá a trabajar, regresar. Yo creo que un día, aunque muchos políticos creo que soy loco, un día esa frontera va a ser muy similar a la frontera Europa. Un día la integración de las economías va a ser mucho más fuerte, porque ¿sabes qué? Nos va a beneficiar a los Estados Unidos, a México y a Canadá, porque todas las otras partes del mundo van a tener una integración, la Asia, la Europa, un día África. Nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Ahorita no es el día, pero esperamos que tenemos que continuar, luchar, es decir, criminalizar al inmigrante no es en el interés de nadie. Buenos días. Buenos días. Le doy la bienvenida. Sí. Me llamo Marisa Torres. Sí, yo también pienso que puede ganar el señor Trump. Sí, que sería algo lamentable, pues, hasta para nuestro país, para su país Para el mundo. propio, para su país propio. Yo solo quiero, no le voy a preguntar, nada más le voy a hacer un sentimiento propio, porque sí, es un sentimiento de todos los mexicanos que probablemente pocas personas lo podemos externar. Señor Antonio, con todo respeto, ¿sí? Cuando empiecen con todo respeto, ¡ay! Creo que puede ganar, pero el sentir de México va mucho más allá de si gana o no. Es el desdén con que siempre se ha tratado a mi país. Y sin embargo, su sentimiento tan grande del sueño de los mexicanos, el sueño americano, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque ellos están allá porque han dejado de creer en sus gobernantes que les han prometido mucho y les han dado poco. Ellos han tenido que emigrar. Desgraciadamente, no han ido a pasear, desgraciadamente han ido a luchar. Sí. Han ido a luchar, han ido a poder obtener, como usted dice, esa nacionalidad que pocos han logrado. Para que ellos tengan esa nacionalidad, se tienen que aprender la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de memoria. Eso para ellos ya es un logro, sí. Cosa que aquí los mexicanos no nos sabemos ni el primer capítulo de nuestra Constitución, ni lo que tenemos pues derecho. Tampoco allá, ni los nativos saben las cláusulas y los de la Constitución. La gran mayoría de los congresistas ni lo sabe. Habla de la Constitución. Mira, señora, tienes mucho bueno lo que estás diciendo, y la verdad es que los que no voten básicamente son ¿quién? Pobre, joven y mal educado. Entonces, por eso nuestra campaña tiene que educar a la gente mucho más sobre los temas, tratar de promover el concepto de la integración,
Por años he dicho que tenemos que aprender el inglés porque si no te van a aprovechar, te van a discriminar. Entonces, lo que tú dices es cierto mucho. La otra razón que muchos no voten, están frustrados con la política aquí. So van allá y creen, por ejemplo, y siempre me dicen, siempre, Antonio, te quiero, pero todos ustedes son corruptos. Y digo, cálmate, cálmate. Pero la verdad es que tienen ese concepto. Y es cierto que tenemos que decir, mira, si no participes, si no votes, si no entiendes qué está pasando, el impacto, te va a dañar. Muchas gracias. Lo único que me resta por decirle, señor Villarraigosa, es que hay algo muy lamentable, que viene una persona a su país para querer ser presidente, ¿sí? Pero viene con un látigo para los mexicanos, ¿sí? Espero que ese látigo no se le vaya a regresar. Muchas gracias. Gracias. Con todo respeto, pido nomás para cortar, para que más personas puedan participar, por favor. Gracias. Sí, sí. No sé, aquí. Hola, buenos días. Ellos van a escoger, no yo, porque Hola, no tengo el micrófono. buenos días. Angélica Martínez, a sus órdenes. How are you? Muy bien. No sé está? inglés, pero soy segura que voy a Estados Unidos y me sé comunicar, porque el ser humano se sabe comunicar. Aquí bueno. lo importante, señor, toda su temática está muy bien preparada. Más le voy a preguntar a usted. Los latinos no votan no porque no quieran, señor, porque la ley migratoria no los ayuda o no pueden ayudarlos. Yo le pregunto a usted como demócrata, ¿qué hacen? ¿Cuál es su fórmula para que el mexicano vote, el latino vote? Sí. Mira, desde 15 años he trabajado en este asunto. Quiero decir que no estoy en acuerdo. Sí es cierto que el indocumentado no puede votar. Hay 20 millones de latinos ahorita que son elegibles a votar y no voten, ni registran. Hay más latinos que pueden hacerse ciudadanos y no se hacen ciudadanos. Entonces está todo correcto cuando dice el indocumentado no vote porque no puede, pero yo siempre digo tenemos que votar para los que no pueden. Entonces estoy en acuerdo contigo acerca de la cuestión del indocumentado, pero no acerca de los millones de latinos que pueden votar y que no voten. Segundo, mira, alguien dijo una vez que el republicano tiene mal corazón y el demócrata débil corazón. Ninguno de los partidos ha hecho suficiente a registrar a votantes latinos, a organizarlos, ir a las urnas. Solamente lo hacen durante las elecciones. Si sabemos que los que no voten son jóvenes, pobres y mal educados, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar que trabajar más duro en esos grupos, en esos segmentos. Ninguno de los partidos está haciendo suficiente trabajo en ese asunto. Entonces, en términos de la reforma migratoria, sí es cierto que los demócratas han estado en favor, porque muchos de nosotros lo hemos empujado, pero la verdad es no lo ha hecho como la prioridad que debería ser. Y no hemos hecho suficiente trabajo a educar a los otros que mira los beneficios de la migración. Los beneficios de esta gente venir a los Estados Unidos a trabajar, a buscar su sueño, a participar. Y tenemos mucho trabajo que hacer y estoy totalmente en acuerdo contigo que tenemos que enfocar, y toda mi vida, aunque no podía hablar ni una palabra de español, sabía que tenía esa responsabilidad. Yo digo a la gente que el papel es primero, y he ya quebrado algunos techos de cristal, no nomás la alcaldía, la presidencia de la Asamblea Estatal. Le digo a la gente, el papel de primero no es golpear tu pecho y decir soy tan único, soy especial.
no soy. Yo llegué sobre los hombros de gente como César Chávez, Martin Luther King, Rosa Parks, Dolores Huerta, después de un movimiento de derechos civiles que abrió el país a alguien como yo, porque antes había latinos hasta más inteligentes, más educados, pero no podían correr porque en esos tiempos no teníamos esa oportunidad. Entonces, estoy totalmente contigo que tenemos que hacer mucho más para abrir la puerta de oportunidad para los demás y especialmente los indocumentados y los inmigrantes. Buenos días, María García, vocera de la coalición binacional contra Donald Trump. Bienvenido a la Ciudad de México. A un año, un mes de haber sido creada esta coalición contra Donald Trump, estamos viendo las circunstancias y nosotros decimos, gane o pierda Donald Trump, el daño a la comunidad ya está hecho. Y tenemos, el daño a la comunidad ya está hecho. Y tenemos que prepararnos para organizarnos en los Estados Unidos si es que llegase a ganar Donald Trump. Eso es inevitable. Gane o pierda, el daño ya está hecho. Una de las cosas, nosotros aquí en México estamos promocionando, la única forma de parar a Donald Trump es promoviendo el voto desde aquí con nuestros familiares en los Estados Unidos. Nosotros no podemos votar, pero ellos sí, que se registren, pero no nada más que se registren, que voten y voten por quien represente sus intereses que son en contra de Donald Trump. Esta persona ha causado mucho daño a la comunidad, como hemos visto, todos crímenes de odio, esas olas de miedo y de racismo. Quería preguntarle también, ¿qué opina de la marcha que tenemos programada el 8 en Los Ángeles? Aquí también el 14 vamos a hacer un eco en esa cuestión, todos contra Donald Trump. Se va a llamar Rómpele la piñata a Donald Trump, el evento que vamos a hacer en México y en Los Ángeles. Hablen a sus familiares, muy bien dicho. Hablen a sus familiares que voten en contra de Donald Trump. Gracias. Mira, yo he planteado por décadas, no nomás hacernos ciudadanos, aprender el inglés, votar y registrar, sino tenemos que involucrarnos en todas las instituciones sociopolíticos y sociales. Entonces, participar en nuestros sindicatos, en las iglesias, en las escuelas, en las organizaciones comunitarias. Tenemos que desarrollar lo que es la tarea de ciudadanía, la tarea de vivir en una democracia. Estoy totalmente contigo en términos de apoyo por una marcha. Yo fui de 15 años, ya te dije, apoyando y participando en estas marchas. Fui el alcalde que recibí 1 millón de inmigrantes en 2006, donde la popularidad, la aprobación fue de 84 a 60 en una noche con recibir ese 1 millón de inmigrantes. Entiendo muy bien la importancia de la protesta, de la organización, porque eso empuja a los partidos y estoy contigo en ese sentido. El que tiene el micrófono Gracias. tiene que escoger, porque aquí. Ok. Gracias. Creo que el mensaje de Trump es un mensaje que puede permear, que puede pasar en ciertos grupos sociales. Estados Unidos tiene una inclinación importante a generar mecanismos de unificación, asociaciones, grupos de caridad, sindicatos, etcétera, etcétera. Y es ahí donde puede ser mucho más dañino este tipo de mensaje, porque si una estructura social, si una estructura organizativa asume este mensaje, pues entonces lo va a empezar a reproducir con mayor eco, desde mi punto de vista. Los sindicatos, ¿cómo está permeando este discurso en los sindicatos en Estados Unidos? Mira, después de muchas décadas de luchar, de organizarnos, como dijo la compañera, ya los líderes sindicatos están con nosotros en favor de una reforma migratoria. Los líderes. Muchos de su membresía, no. Entonces, depende del sindicato.
los sindicatos con grandes números de latinos, a los sindicatos que representan los trabajadores de bajos recursos, más ellos que otros. Pero el liderazgo sí ha promovido una política en favor de una reforma migratoria en contra, castigar al inmigrante, pero tenemos que hacer mucho más, ampliar y profundizar ese apoyo al base. Mr. Mayor, good morning. Good morning. I will change to Spanish. Soy un mexicoamericano, igual que tú, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, republicano. Y creo que es importante en este ámbito tan importante que los republicanos también digamos que no apoyamos a Trump, que hay republicanos que los... Gracias. Y que muchos de los temas que has tocado son comunes a la población mexicoamericana de Estados Unidos en sacar el voto, en la responsabilidad de educación, la regularización de los migrantes, que realmente fue un tema republicano por muchos años hasta que lo abandonamos y ahora ustedes han tomado la bandera, pero es algo que debemos de seguir trabajando juntos. Sí. Admiro tu trayectoria y es muy importante que estés aquí, pero que hablemos los dos juntos. Sí, Gracias. sí. Cuando digo que tenemos que crear un frente popular, no nomás estoy hablando que aquí en México, allá también. Y hay muchos conservadores. Mira, Trump, como usted sabe, no es ni republicano ni conservador. Es demógago. Dice lo que cree que es popular y que le puede ganar más votos. Entonces estoy contigo totalmente, con todo respeto a los republicanos y a los verdaderos conservadores, que tenemos que trabajar juntos en contra de este fenómeno, porque yo creo en los dos partidos. Si solamente hay una, es dictadura, como ustedes saben. Si hay muchos o dos, al mínimo tenemos, el debate, ¿no? Entonces yo no hablo como demócrata, porque ya dije que tienen débil corazón, ¿no? Yo hablo como americano, de descendencia mexicana, pero como americano orgulloso del país, que entiende que la candidatura de este hombre es una amenaza a los valores que creemos que son valores universales, pero allá siempre decimos que son los valores nuestros. Y estoy contigo, que tenemos que trabajar juntos, y gracias por venir y participar. Un aplauso para el compañero. Había este señor, sí. Martín La Paz. Lo siento porque mi español no es tan bueno, pero Pues como voy yo. a preguntar en inglés, pero si la respuesta es en español. ¿De dónde eres? De Francia. Francia. Je m'appelle Antoine. My question is simply, let's say, history repeating the cycle of... El ciclo de la historia, que es lo mismo, y en cuanto a la economía tenemos la misma situación. Mi pregunta es solamente relacionada con el hecho de que en cuanto a lo de Trump, pero el discurso de Trump es diferente que la del político clásico, pero tal vez tenga un impacto en cuanto a la población. Mi pregunta es, ¿cómo podemos motivar a las personas o incentivar a las personas, por ejemplo, Hillary al final, para que voten por Hillary, cuando el discurso de Hillary es más como de un político clásico? Yo lo digo porque al final es casi el mismo problema en todos los lugares del mundo, y en mi caso, por ejemplo, en Europa, el discurso clásico en la política es un poco aburrido y principalmente es para el negocio del señor Trump. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esto? Bueno, si te entendí adecuadamente. ¿Tienen traducción?
Mira, No creo. estás correcto. Mira, este tipo de demagogia no es nuevo. Lo vimos en las 20s y empezando a las 30s en Europa. Hemos visto este tipo de demagogia en América Latina, en diferentes lugares, en los Estados Unidos, y hasta en los Estados Unidos varias veces. Nunca lo hemos visto a este nivel, con tanto apoyo en los Estados Unidos, ni George Wallace, que hablaba de lo mismo en 68 y 72, ni George Wallace tenía este nivel de apoyo. Este hombre está hablando abiertamente en una manera racista, en una manera en contra de la mujer, misogynista, en una manera criticando a la gente de disabilidades, a los musulmanes. Dice que va a cerrar los mezquitas. Eso es el página número 1 de ISIS. El mundo occidental va a cerrar tus mezquitas. A mí, ¿qué está haciendo? Entonces, estás correcto que este fenómeno histórico tiene paralelos históricos en otras etapas. ¿Qué hacemos? Mira, todos estamos enfrentando lo mismo. En nuestros países democráticos, la gran mayoría de la gente está frustrado con la política. Y no nomás con la economía, con la política. Nos ven a todos como... La verdad es, tenemos que fortalecer nuestras instituciones democráticas. Tenemos que levantar la conciencia desde niños de la importancia de participar, porque yo le digo a la gente, es muy easy, muy fácil criticar. Si no crees en lo que estoy haciendo yo, corre y ser diferente. Entonces, la verdad es, no es fácil cambiar esa mentalidad, pero yo creo que la gente quiere mucho más transparencia en el gobierno, mucho menos promesas y más cumplimiento. Por eso digo a los alcaldes, y yo fui alcalde y presidente de todos los alcaldes estadounidenses, muchas veces le gustan al alcalde más porque ven tu trabajo. Si dices voy a construir un puente, en 3 meses o 1 año, en los Estados Unidos 5 años, pero viene el puente. En la legislatura es diferente. Haces una ley y no le ven las consecuencias por años. Entonces, no sé qué podemos hacer del corto plazo. La última cosa, campañas tienen que ser hablar de aspiración, del futuro. Yo creo que nuestro lado tiene que inspirar más hablando de un futuro mejor y no nomás en contra de Trump. No ganas si solamente criticas el otro. Tienes que decir el por qué tu candidatura es alternativa. ¿Me entiendes? Con mi chueco español. Tocayo. Sí, Tocayo. Hace rato te decía, me preocupan varias cosas. Trataré de ser sintético. Decías tú que crear frentes populares. Aquí hay cierta aversión hacia ello, ¿no? Pero tocaste algo muy interesante también. La pobreza, la desigualdad va acompañado de una falta de razonamiento, ¿no? Y como bien lo dijo el compañero que me antecedió en la palabra, se está repitiendo la historia, ¿no? Y la noche de ayer gana el no en Colombia, ¿no? Igual que en la Alemania triunfa Hitler, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos retrasando en construir los escenarios, no que no permitan aflorar, sino que podamos, en estos espacios donde la clase política en general, incluida la partidaria, están en crisis a nivel mundial, no hay credibilidad? Tú perteneces a una organización partidaria, ¿qué están haciendo? Y sobre todo, no olvidarse de la convocatoria de Bernie Sanders, porque él se fue al asunto más estructural, no al asunto reformista de Hillary. Es interesante retomar esto, pero además que baje, que permee hacia las capas más bajas. ¿Qué están planteando? Sí, tú lo dijiste mucho más claro que yo.
crisis política nos está afectando a todos, no nomás en los Estados Unidos, no nomás en México, en todos los países donde hay democracia. La gente se están frustrado y demoralizado y cínico de su participación. ¿Qué estamos haciendo? No suficiente. Todavía siempre enfocando en una elección y no qué hacemos dentro del tiempo de las elecciones. Yo creo que tenemos que desarrollar una política no tanto ideológica, sino mucho más transparente en los países democráticos. Tenemos que enfrentar la corrupción, porque cuando la gente no cree en ti, lo que tú dices no tiene nada de validez. Tenemos que empoderar mucho más gente. Y yo creo que en el ejemplo de los Estados Unidos, tenemos que bajar el nivel. Siempre vamos a tener partidarismo, siempre lo vamos a tener, pero cuando lo tienes a un nivel que no hacen nada, que no hay nada de producto después de un término legislativo, la gente se pone muy frustrada. Y lo que hemos visto durante los últimos 16 años en los Estados Unidos, hay muy poco que sale del Congreso. Entonces la gente se pone muy frustrada con los partidos porque creen el partido viene enfrente del país y enfrente de sus intereses. Hay muchas cosas. Yo creo que los académicos que han estudiado todo eso son mucho más capaces que yo, pero el resumen, en concluir, no estamos haciendo suficiente en el medio de las elecciones a tratar de integrar a la gente, darle esperanza, más transparencia, más poder sobre su vida. Mira, voy a tomar dos más porque no quiero... Tenemos algunas preguntas desde Sí. Twitter. Nos comentan, para Antonio Villarraigosa, la primera pregunta es, ¿cómo reparar el daño que ya hizo Trump? ¿Qué? ¿Cómo reparar el daño que ya hizo Trump al llevar un discurso de odio a nivel de campaña presidencial? Con mucho trabajo, y dije cuando empecé que vamos a tener que hacer mucho trabajo a tratar de como reparar las malas relaciones entre los Estados Unidos y México, el sentimiento del americano de descendencia mexicana y latina ya sobre las instituciones que se sienten que no los representan, y creo que gana o no gana, no va a terminar con Trump. Si pierde, no va a tener la fuerza que tenía, pero esta política va a tener, si se legs, piernas por un ratito. ¿Y tu segunda? Una segunda pregunta, nos preguntan, ¿qué deja al interior del Partido Republicano la candidatura de Trump? ¿Representa una crisis, división? Pues yo creo que eso es mejor pregunta para el compañero del Partido Republicano, pero cuando hablo con mis amigos republicanos han dicho que ha robado su partido, porque la verdad es que su política no es conservador, ni liberal o progresista, es una progresista, es una política demagoga, que trata de dividir, que dice lo que dice solamente para sacar votos y no para promover una política. Y la verdad es que los dos partidos van a estar más débiles por diferentes razones. En el Partido Demócrata los jóvenes se sienten que este partido ya no lo representa bien. No van a estar con los republicanos, pero no están animados con la política demócrata. Entonces yo creo que vamos a seguir
en un poco de crisis en los dos partidos, porque la gente más y más se siente que ninguno de los partidos lo representan bien. De nada. La última, porque no quiero... Un buen político entiende que se enfada la gente. Y es mucho tiempo sentar y algunos afuera, y voy a tomar uno o dos más y... Buenos días, señor Villarraigosa. Esta pregunta nace de una plática que tuve con un amigo que estudió su doctorado en el MIT. Y él me decía... Mucho más educado que yo. No, pero él me decía, no creo. Él me decía que la Casa Blanca a veces siente que parece que está manejada por las corporaciones y los lobbies. Yo haría mi pregunta, las corporaciones y los lobbies, ¿hasta qué grado tienen responsabilidad en este fenómeno? Y la segunda pregunta es... Déjame, primero, recuerdes, mi español no es perfecto y hasta en inglés. Le digo, cuando tienen 5 preguntas, déjame contestar la primera. Tienen mucha responsabilidad. Como aquí en México y en los Estados Unidos, las empresas grandes, la clase alta económicamente, tiene demasiada influencia sobre la democracia, y eso es una de las cosas que está dañando la democracia, donde se viene la frustración, porque la gente cree que su voto no cuenta, porque las decisiones o el voz del grande no va a ser mucho más fuerte. En los Estados Unidos, con Citizens United, que deje que puedes gastar lo que quieres en una elección sin saber quién eres. Sin saber quién eres. La gente quiere transparencia, y un rico o una corporación puede gastar $1,000 millones y no sabemos quién. Es ridículo. Entonces, ¿estás correcto? La gente que creen así, pues con todo lo entendemos, ¿no? Porque la verdad es que hay demasiada influencia sobre la política. Los lobbies, tú dices lobbies, no sé cuál la palabra en español, pero los lobbies, anglicismo, ¿sí? Ok, los lobbies, muy fuerte. Cada cosa que quieres hacer, un lobby viene y ¡pum! Tenemos que quitar la cantidad de dinero que puede gastar en una elección, poner un cap, un límite, y tenemos que bajar la influencia de los lobbies en la política de los estadounidenses. Eso nos está dañando. Y los dos, para que sabes, los dos partidos, no nomás republicanos, los dos partidos le dan mucho a corporaciones grandes y a los lobbies. Mucho, demasiado influencia. ¿Tu segunda pregunta? Bueno, como demócrata, ¿no cree usted que una candidatura de Bernie Sanders hubiera sido un poco más antisistémica al discurso o al anti-Trump? Sí, antisistémica, pero iba a perder. La verdad es, mira, en los Estados Unidos, no sé, en México posiblemente, pero en los Estados Unidos la mayoría de la gente está en el medio. Puede ser en medio de izquierda o medio derecha. No están a la derecha ni a la izquierda. Por eso creo que Trump va a perder. Al fin, yo creo que sí fue positivo la candidatura. Recuerdes, hablando como un líder apoyando a Hillary, que sí fue un candidato, una candidatura positiva y contribuyó mucho al Partido Demócrata. Pero por mi parte no creo que iba a ganar. La verdad es la gente, sí, los jóvenes mucho más, pero el cuerpo político más amplio no iba a estar con él, yo creo, y eso es mi punto de vista. Últimamente esto, y después para que descansen y para que me voy. Creo que... No me voy, pero a mí me termino. Creo que esta crisis política
que es no solamente en los Estados Unidos, aquí en la República Mexicana, se debe a que la ciudadanía ya no cree en los partidos, porque en primer lugar el nepotismo y el compadrazgo, la dedocracia, siempre va el familiar, van los amigos, van los compadres, y son los que van a ocupar los principales puestos, las direcciones, las jefaturas. Entonces el pueblo, las bases populares ya no creen por eso en los partidos. Considero y creo que ya no se les debe de dar tanto apoyo económico del erario público a los partidos, porque cuando se iniciaron, cuando se formaron, deben de buscar a su gente, a la ciudadanía, y luego los apoyos federales, los programas federales también lo reparten a los amigos, a los compadres, y no le llega a la ciudadanía lo que la ciudadanía necesita. Por ese motivo existe esta crisis política, porque ya no se cree, y por ese motivo no hay un apoyo nacional. ¿A dónde queda esa expresión de que la soberanía nacional radica en el poder del pueblo, en el poder de la ciudadanía para decidir su propio destino al llevar a los puestos de elección popular a los representantes sociales, los cuales cuando llegan a la Cámara de Diputados, a la de senadores, a las alcaldías, a las regidurías, ya no existe para la ciudadanía? Los buscan y dilatan meses para darles una cita y para poder atender sus necesidades sociales. Mira, no voy a decir que no hay una frustración, ya le dije varias veces, aquí con la política, allá y en todos los países donde hay democracia, y todos los países donde hay dictadura. Como han dicho, la democracia no es perfecto, pero es el mejor sistema de gobierno que conocemos. Diciendo eso, hay muchos políticos acá y allá que son buenos, hay muchos que son honestos. Sí es cierto que aquí tienen que enfrentar el nivel de corrupción que hay en la política mexicana. Sí es cierto que todos acá y allá tenemos que hacer mucho más para promover la transparencia, para promover la integración de la masa en lo que es la política nacional de los dos países. Y sí tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte en restaurar esa confianza. Al mismo tiempo, yo le digo a la gente, tú también tienes un papel. Cuando no votes, cuando no te educas, cuando tú no participes en ninguna institución, ni el sindicato, ni tu iglesia, ni tu organización comunitaria, tú no estás haciendo tu propia. Y los medios, mira lo que ha pasado aquí y allá y mundialmente con las noticias de 24 horas. Cada cosa que haces está lo critiquen en real time, en tiempo real, ¿no? A un nivel que la verdad es que tenemos que dar tiempo para postular a algo, para agarrar apoyo, y la verdad es que hay muchas cosas. Mira, en los Estados Unidos la gente no cree en el político, la gente no cree en la iglesia, la gente no cree en las corporaciones grandes, la gente no cree en los bancos, la gente no cree en las iglesias, no cree en nada, ni en los medios. Entonces, cuando no creen en nada, ¿qué pasa con la democracia? Entonces, yo creo que todos nosotros, todos, incluyendo los medios, la política, la iglesia, tenemos que ser mucho más responsables. Con eso, muchas gracias a todos. Diles que voten. Tenemos que promover un voto. Y al fin te digo esto, como dijo la compañera con la marcha, pero va a ser más de una marcha. Si gana este hombre, yo empecé de 15, si gana este hombre, si trata de promover una política de las deportaciones forzadas de 11 millones de
personas. Que si trata de ir a las comunidades y a las casas a causar un terror de esas comunitarias, yo te prometo que vamos a tener gente, muchos, ahí adelante, combatiendo, enfrentando esa política, que es una política que realmente no debería existir, porque es divide a la gente, porque trata de castigar una raza y un grupo de gente que vienen aquí a trabajar. Muchas gracias. Gracias, señor Antonio Viraigosa. A continuación, la senadora Marta Tagle y el diputado Clemente Castañeda, organizador de este foro, harán entrega, un reconocimiento y un presente a nuestro conferencista Antonio Villarraigosa por su participación en este foro. Muchas gracias.